Rixoma presenta Providence por Alan Moore. El miedo que acecha. Parte 5. De todos modos, ya basta. Hoy el día ha empezado con uno de esos cielos azules, aparentemente tan perfectos que solo pueden acabar traicionando tus expectativas de un modo horrible. Al llegar a la redacción, me he encontrado a un inquieto Efraín Pozzi, dando vueltas de un lado a otro, porque las altas instancias habían decidido que querían el artículo sobre Versalles para mañana, y no para la semana que viene. Así que me he sentado y me he puesto a manos a la obra. No he hecho un trabajo demasiado lamentable, o eso me digo a mí mismo. He hablado sobre la intolerable carga que supone para la economía alemana y de que es probable que recree más condiciones que acabarán desatando un conflicto de un modo inevitable, etc. Y he acabado con esa tediosa tarea a primera hora de la tarde. Para entonces, Pozzi volvió a ser el manojo de nervios por culpa de un anuncio de media página que había retirado en el último momento. Todo el mundo ha intentado desesperadamente pensar en algo con lo que llenar ese hueco. Entonces, el inútil de Freddy Dix ha sugerido que escribamos algo sobre el diablo de Jersey, a pesar de que han transcurrido más de 10 años desde que fue la noticia esa tontería, y que para eso podríamos haber publicado un refrito sobre el hundimiento del Titanic. De todas maneras, ha sido entonces cuando la cabeza de chorlito de Prissy Torney, que me había estado mirando con ojos de besugo toda la mañana, se ha puesto a parlotear con esa voz tan aguda y desagradable suya sobre el rey amarillo de Chambers, al que ha rebautizado como la cosa amarilla, al que ha confundido con el Sus Le Monde de Guillaume. Esto se ha debido a que yo le mencioné por casualidad a ambos libros en algún momento de la pasada primavera, mientras ella se dedicaba a quitarme unas pelucillas imaginarias del hombro y hacía como que escuchaba lo que yo estaba diciendo. He intentado corregirla, aunque no sé por qué me ha molestado. Quizás estaba intentando impresionar a Pozzi. No obstante, he mencionado el ensayo del Dr. Álvarez sobre Sus Le Monde, y acto seguido he acabado en el número 14 de la calle West, la cual obviamente es una parte de la ciudad con la que estoy un tanto familiarizado. Los travestis de la zona me han mirado de arriba abajo con disimulo y descartado en el mejor de los casos por no ser una buena inversión, y en el peor por ser una posible competencia. Creo que he reconocido un par de ellas. Cuando he llegado a la pensión de Álvarez, una de esas imponentes casas de piedra rojiza que tanto se estilan en esa zona, he tenido que esperar un largo rato hasta que me ha abierto la puerta a la casera de Álvarez, una mujer madura, española, que se apellidaba Ortega, la cual juraría que iba vestida únicamente con un abrigo de piel viejo y apolillado, y no llevaba nada más por debajo. En cuanto me ha invitado a entrar y me ha llevado a la planta de arriba, a la habitación del doctor, no he tratado en encajar todas las piezas del rompecabezas. Ella y el doctor estaban divirtiéndose de lo lindo en esa habitación cuando he llamado yo a la puerta y les he interrumpido, como he señalado anteriormente. Las habitaciones del doctor Álvarez estaban heladas, gracias a uno de esos sistemas de refrigeración modernos
que ahora se pueden conseguir, que funcionan con amoníaco, por lo cual no me ha costado deducir por qué la casera llevaba puesto ese abrigo de pieles. Álvarez es un hombre realmente extraordinario. Cuando está sentado y habla contigo, se queda muy quieto y adopta una actitud muy hierática, en la que no sobra ningún gesto. Sobrelleva como puede la pesada carga de su enfermedad. Tiene la piel muy pálida, de un color gris nada saludable, que casi parecía de un verde bajo esa luz artificial. Por lo cual no pude evitar pensar que había fallecido mientras estaba hablando con él, y únicamente me tranquilizaba cuando me volvía a hablar. Gracias a mi vívida imaginación y a sus silencios sepulcrales, era casi como si me hallara en compañía del señor Valdelamar de Pou, al que tal vez mantenía con vida esa temperatura capaz de dejarlo a uno congelado en vez del mesmerismo. No obstante, mencionó esto únicamente como ejemplo del estado de gran agitación en que me encontraba y que provocó que mi imaginación se desatara. De hecho, incluso fui capaz de concebir un relato escabroso y fantástico en mi mente sobre la relación del doctor con su casera, partiendo de una premisa a la Poe, lo cual supongo que podría considerarse como una idea válida para una historia, y tal vez me dé la excusa perfecta para utilizar este nuevo cuaderno de apuntes como una suerte de diario no oficial. Pero lo que más me ha llamado la atención del doctor no ha sido tanto su aspecto o su forma de comportarse, sino lo que ha dicho. Era como si su enfermedad, fuese cual fuese, le permitiera tener una perspectiva desde buena de todo. Me ha dado la impresión de que es alguien capaz de ver las cosas con suma claridad, como cuando ha mencionado un relato del Rey Amarillo de Chambers, en el que, al parecer, se habla sobre una guerra que recientemente ha concluido entre Alemania y Estados Unidos en 1920. A pesar de que se trata de una historia escrita casi 30 años antes de esa fecha, un detalle en el cual he de confesar que no me había fijado, el doctor Álvarez me ha parecido tan perspicaz que ha habido momentos en que habría jurado que de algún modo lo sabía todo sobre mí. Cosas que eran imposible que supiera con solo haberme mirado. Me ha confesado que tenía un secreto. Tal vez se refiriera a su aventura con la madura señora Ortega. Y de alguna manera sabía que yo también escondía uno. También ha hablado un poco sobre Sulmont y me ha comentado que lo que más le había interesado de él eran las referencias a cierto antiguo libro árabe sobre alquimia, el cual, si leo mis notas correctamente, se titula Kitab al-Hikmah al-Himyah, o el libro de la sabiduría de las estrellas, escrito por un tal Khalid Yassir en el 8º después de Cristo. Me ha comentado que él se mezclaba ciencia primigenia y ocultismo, y se hablaba de 4 métodos para prolongar la vida, e incluso para revivir a alguien ya muerto, y que un tipo de Flatbush llamado Robert Sawney le había facilitado tanto a él como a su difunto colega, el doctor Estés, una inscripción de un ejemplar del mismo que, según parece, se halla aquí, en Estados Unidos. Cuando Álvarez me ha hablado de una América enterrada o escondida, conformada por las vidas secretas de todo el mundo, me he podido imaginar todo un mundo clandestino,
donde la gente comercia con lo oculto o la ciencia, la información y los conocimientos populares más exóticos. Una sociedad de la que forman parte personajes tan llamativos como Álvarez, que actúan sin ser vistos bajo el entramado diario de América. Estoy seguro de que se trata de un concepto totalmente romántico, ideado por alguien que sabe muy poco sobre el mundo que existe más allá de Milwaukee o Nueva York. Pero, ¿y si ese fuera el caso o sucediera algo parecido? ¿Acaso eso no me proporcionaría la metáfora perfecta sobre aquello de lo que realmente quiero hablar? No creo que los lectores de este país fueran a leer un libro que tratara sobre el mundo oculto en el que la gente como mis amigos y yo habitamos, pero si pudiera escribir sobre una clase distinta de marginados que son invisibles para la sociedad normal, que tuvieran sus propias costumbres y su propia manera de hablar e incluso prácticamente su propio lenguaje. Entonces podría expresar muchas de mis ideas, muchas de las cosas que quiero decir sin echarlo todo por la borda. En cuanto he salido de la casa del doctor Álvarez, ya estaba pensando en que tal vez debería intentar localizar ese tal señor Seinman para ver si podría darme alguna pista más sobre este tema o sobre la clase de gente que estoy buscando. Tal vez incluso algunos detalles sobre el paradero de ese misterioso libro árabe que supuestamente aún se encuentra en algún lugar de Estados Unidos. Ay, los libros juegan un papel fundamental en todo esto que he contado. Este cuaderno de apuntes que Lily me regaló, la obra de ese árabe, los mitos y rumores que rodean el Sus-Limón de Guillot, que Álvarez me aseguró que eran meras invenciones del editor. El rey de amarillo con esas premoniciones sobre una guerra entre Estados Unidos y Alemania que concluyen un poco antes de 1920. Y por supuesto, en esa misma historia en la que Chambers habla sobre unas cámaras letales que se instalan en los parques públicos de Nueva York. He estado escribiendo todo esto para no tener que pensar en Lily. Pero los libros también fueron la razón de que nos atrajéramos mutuamente. Oh Dios, acabo de pensar en este momento en todas esas visitas que hicimos juntos a la biblioteca, en todos esos países de vuelta por el parque, junto a aquel arroyo que han puesto ahí, cuya agua procede del antiguo embalse que había en ese sitio antes de que la biblioteca se construyera. Nuestras vidas, el mundo, no son más que mentiras. No son más que una historia que nos inventamos hasta que nos topamos con otra más fascinante. Ya basta de todo esto. Me voy a la cama a dormir. No quiero volver a soñar jamás.